En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, en el verso 26, dice la Biblia: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este versículo se corresponde con el dato interesante que aparece en las Escrituras de que a los discípulos de Jesucristo o seguidores del camino de Cristo se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Estamos hablando de la ciudad de Antioquía de Siria, a donde habían ido a parar muchos creyentes huyendo de la persecución que se había desatado contra la fe de Cristo en el territorio de Jerusalén y en las demás ciudades aledañas. Rápidamente la fe cristiana fue creciendo y pronto la sinagoga judía sintió que la fe cristiana estaba desplazando al judaísmo de alguna manera del centro de la vida religiosa de Israel. Así que desatan una persecución en contra de los creyentes cristianos para acallar, para terminar con lo que ellos pensaban que era una secta errónea que desviaba la atención de la verdadera interpretación de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento, que nosotros llamamos, o del Tanakh, como llaman ellos, de la porción de las Escrituras. Así que ellos empiezan a perseguir a los creyentes y entonces por eso los creyentes son dispersados, pero llegan a Antioquía, en Siria, y allí empiezan a predicar el Evangelio y mucha gente, no solamente judía, sino también no judía. Por eso dice el texto que también a los griegos anunciaban el Evangelio. Estamos hablando de Hechos capítulo 11, verso 20. Así que mucha gente empezó a creer en Jesucristo, no solamente creyentes judíos, sino personas de otros grupos étnicos. Y entonces el gran dato que aparece en el pasaje es que allí se congregaron, allí llegó la fe cristiana, se reunieron, se organizaron como iglesia y allí se funda, por así decirlo, la primera iglesia no judía o primera iglesia fuera del territorio de Israel. Y entonces allí se predica la palabra y los discípulos se congregan, porque estamos hablando de Bernabé, estamos hablando de Pablo, entonces llamado Saulo de Tarso. Se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente, dice el pasaje, y de nuevo a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. La palabra cristiano aparece solamente 2 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Y realmente es llamativo que así sea, puesto que fue el término que finalmente prevaleció frente a los demás términos que se empleaban para describir a los creyentes en Cristo. El otro pasaje donde aparece el término es en la primera carta de Pedro, el capítulo 4, y en el verso 16, donde dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, en muy pocas ocasiones, 12 específicamente, aparece el término cristiano en el Nuevo Testamento. Sin embargo, este fue el término que prevaleció en la historia para referirse a ¿quiénes? Para referirse a aquellos que habían creído en Jesucristo de manera personal, habían creído en Jesucristo como Señor y Salvador y por lo tanto se habían reunido o congregado como iglesia para
adorar al Señor, para seguir al Señor, para no solamente estimular la fe en el Señor, sino también propagarla. Así que cristiano es el uso que originalmente se dio a aquellos que creían en Cristo, que adoraban a Cristo, que se reunían como una congregación de creyentes en torno a Cristo para estimularse en la fe, para animarse en la fe y para propagar esta fe a los demás. Así que cristiano no es cualquier persona que diga serlo. Cristiano es aquel que, habiendo reconocido su necesidad de Dios, sus propios pecados, ha profesado la fe de Cristo, es decir, ha creído a Cristo y en Cristo como aquel que puede perdonar sus pecados y puede transformar su vida y puede conectarlo con Dios como el único camino, la verdad y la vida, como el mismo Señor dice. Ese es un cristiano, alguien que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. No alguien que ha sido bautizado cuando tenía 2 años, 1 año, 3 meses y que por tradición se llama a sí mismo cristiano. No importa cómo viva, no importa lo que crea, no importa lo que haga, porque la mayoría de la gente que se llaman a sí mismo cristianos, por lo general, no entienden el significado de la palabra, ni mucho menos viven como verdaderos cristianos, lo que significa que no lo son. Porque Jesús dice que el árbol se conoce por su fruto. Así que si usted se llama cristiano, pero su fruto es de otra cosa, es decir, usted vive sin tomar en cuenta a Dios, usted vive sin servir a Dios, sin obedecer a Dios, sin seguir su palabra, sin esa transformación de vida que Cristo da. Si usted vive de esa manera, ajeno a Dios y al Señor y a su palabra, entonces es inútil que te llames cristiano cuando realmente no lo eres. Aquí la Biblia dice que a los discípulos del Señor, o sea, seguidores de Cristo, gente que estaba obedeciendo a Cristo como verdaderos discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Aquí lo importante es no solamente el dato histórico, sino lo importante es recordar que quienes deben ser llamados cristianos son aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo, y que un verdadero discípulo de Cristo es alguien que cree en Él y que permanece en su palabra. Después de todo, Jesús mismo dice: si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Que Dios permita que tú también seas un verdadero discípulo de Cristo, no de palabra, sino de hecho y en verdad. Que Dios te bendiga. Te hablo el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.